Es una alegría que estén acá con nosotros y poder compartir un poco acerca de esta enseñanza que es sumamente importante. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Señor, te damos gracias a ti esta mañana que permites que estemos acá un grupo de personas para escuchar de tu palabra. Estamos acá para darte gloria, para darte honra, para exaltar tu nombre. Estamos acá para aprender de tu palabra. Estamos acá para ser confrontados por tu palabra. Estamos acá para ver la necesidad que tenemos de tu palabra. Amén. Nosotros hoy día, si hay algo que tenemos que reconocer, es que la criatura ha traicionado a su creador. El hombre, por naturaleza, va en contra de Dios. Y eso es traición. Traición es ser una persona desleal, una persona que no está comprometida con aquel Dios que ha dado todo por él. R.C. Sproul decía que esto se conoce como la traición cósmica. El pecado es un acto de transgresión moral. Así que el pecado lo que hace es traicionar a Dios. Y la criatura, cuando comete pecado, la criatura viola tres cosas importantes acerca de la persona de Dios. En primer lugar, la criatura viola su santidad. En segundo lugar, la criatura viola su gloria. Y en tercer y último lugar, la criatura viola su justicia. Así que recuerda eso siempre. Cada vez que tú cometas un pecado, tú estás traicionando a Dios y estás violando su santidad, su gloria y su justicia. Nosotros hemos empezado este año de una manera muy alarmante. Uno de los líderes del mundo juró este mes de enero con su mano en la Biblia, pero todo lo que hizo él fue legalizar todo lo que la Biblia rechaza. Pero también este mismo mes, este mismo año, un país defendió la vida como la Biblia, pero fue señalado por otros países como inaceptable. ¿Quién de los dos países ha cometido traición al Creador? Sin duda alguna, aquel país que juró su líder con una mano en la Biblia y legalizó todo lo que la Biblia rechaza. El día de hoy nosotros vamos a ver la biografía de Judas. Y este hombre, la vida de él, nos muestra la mayor traición que el hombre puede cometer contra la persona de Dios. El día de hoy nosotros vamos a ver la traición más grande y más escandalosa que el hombre puede cometer contra el Creador. Creo que nadie podrá igualar la traición de Judas. Vender por unas pocas monedas a su Salvador. Pero también la vida de Judas nos enseña que actualmente él está en acción. Su espíritu sigue estando entre nosotros, en este mundo, en esta comunidad. Incluso el espíritu de Judas sigue estando en esta iglesia local. Y es por esto que he titulado el sermón de hoy, Judas, el apóstol traidor. Y lo vamos a ver en tres sesiones. La primera es un traidor que no cambió. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 4. En segundo lugar, vamos a ver el beso de un traidor. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 26, versículo 49. Y versículo 25 también. Y por último, en lo que es el sermón sobre la vida de Judas, vamos a ver el remordimiento del traidor. Un hombre que fue acusado por su propia conciencia. Y esto lo vamos a hallar en Mateo capítulo 27, versículo del 3
al 10. ¿Qué nos enseña la vida de Judas? La vida de Judas nos enseña que una persona puede estar tan cerca de la persona de Cristo, pero lejos de la salvación. Eso es lo que nos enseña la vida de Judas. Tú puedes estar tan cerca de Cristo, pero puedes estar lejos de la salvación. Eso no lo puedes olvidar. Y es por esto, por este mismo principio, que la vida de Judas nos enseña que muchas personas en nuestra iglesia local, ellos pueden estar en la iglesia 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, meses, semanas, días y horas, pero luego se van a ir. ¿Por qué? Porque ellos expusieron su vida tan cerca del Maestro, tan cerca de buenas predicaciones, tan cerca de oraciones, tan cerca de lectura de la palabra, pero nunca hallaron la verdad, nunca hallaron a Cristo. Y Cristo es la salvación de los hombres. Vamos a pasar a la primera parte, que es un traidor que no cambió. Mateo capítulo 10, versículo 4. La segunda parte del verso 4. Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Pero si lees Lucas capítulo 6, versículo 16, se le llama Judas Iscariote el traidor. Cuando nosotros estamos hablando sobre este personaje, quizás sea el hombre más repudiado entre los 12. Quizás sea el nombre del hombre que ningún padre quisiera colocarle a sus hijos. Pero Judas fue un hombre con grandes oportunidades como todos los demás. Esta mañana, todos los que estamos acá tenemos las mismas oportunidades, desde el más pequeño hasta el más anciano. Cada uno de los que el día de hoy hemos expuesto nuestras vidas para venir a este lugar, tenemos las mismas oportunidades. La cuestión está en si valoramos las oportunidades o rechazamos estas que Dios nos da. Judas es un hombre indigno, es un hombre desleal, es un hombre conocido como un traidor, es el hombre más despreciado entre los 12, pero es un hombre que no cambió y que ocultó su verdadera condición. Fueron muchos años cerca de Jesús y Judas engañó a los 11. Fueron muchos años cerca de Jesús y las características de Judas fueron perfectamente pulidas. Así que podemos decir que era un hombre ambicioso también, era un hombre astuto, era un hombre hipócrita, pero era un hombre que sabía también manipular a otros. No solamente engañó a los 11. Podemos decir desde una perspectiva humana que incluso también engañó a Jesús. Porque no solo es conocido como un traidor o como un ladrón. Judas es conocido como el tesorero. Y para ser el tesorero de los 12, Judas debió haberse ganado también la confianza de Jesús. Pero vemos más allá de lo que he dicho acerca de Judas con respecto al Salvador, es cómo Jesús, conociendo quién era Judas, cómo Jesús trató a este hombre. Cómo Jesús constantemente demostraba a Judas la necesidad de cambiar, la necesidad de conocerle. Judas fue un hombre proveniente de Judá. Él venía de la tribu de Judá, donde venían los reyes. Judas es el único hombre de los 12 que no es galileo. Por ende, debió haber recorrido una gran distancia desde Judá hasta Galilea. Pero ¿cómo es que llega a ese lugar? Y es que los milagros y los hechos de Jesús ya se estaban expandiendo por el mundo. Judas escucha que hay un hombre que no solo predica con autoridad, sino que hay un hombre que también hace milagros.
Judas, como cualquier otro judío, desea que el Mesías venga y que derroque al imperio romano. Así que escuchar acerca del Mesías anima a Judas a conocer al Mesías. John MacArthur dice que Judas era una figura solitaria que vino de lejos. Fue un hombre que los comentarios llegaron a su región y decidió hacer una expedición, llegar a donde estaba Jesús y tratar de mover a Jesús de donde él estaba para que viese la necesidad del pueblo. Y la necesidad del pueblo era un rey, un libertador. No conocemos mucho acerca de Judas con respecto a su familia, únicamente quién era su padre, Simón, pero no sabemos más acerca de él. Su nombre significa Jehová guía. Literalmente, nunca Judas se dejó guiar por Cristo. Pero vemos que no es un nombre que un hombre no pueda llevar. Si tú realmente le sacas valor y provecho al nombre de Judas, yo creo que es un nombre que cualquiera de nosotros desearía tener. Un hombre que es guiado por Dios. Un hombre que es guiado por el Señor. Todos nosotros quisiéramos esto. Pero el egoísmo, la ambición, la mentira, el oportunismo de Judas lo hacía estar lejos del Señor. Quizás tú y yo podemos el día de hoy hablar acerca de Judas, acerca de lo que él era, su descripción, sus características. Pero quiero que valores lo siguiente. Todos nosotros, todos los que estamos acá, somos o fuimos en una oportunidad un Judas en acción. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos egoístas, oportunistas, traidores, desleales, mentirosos, codiciosos. Así que no critiquemos a Judas por lo que él era, sino ve lo peligroso que es que tú no conozcas al Señor el día de hoy y que tú sigas mostrando ciertas escuelas del carácter de Judas. Y esto nos hace ver que cada uno de los que estamos hoy acá necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios para poder cambiar. Tú y yo necesitamos de esa gracia para poder cambiar. Y hasta que esto no ocurra, tendremos una falsa salvación. La traición de este hombre estaba orquestada por Dios desde el pasado. Dios Padre ya había planificado que alguien iba a traicionar a Jesús. Él sabía que era Judas. Así que podemos hablar de que Judas fue predestinado para hacer lo que hizo. Vemos en Salmos 41:9 lo que dice David. El hombre en quien yo confiaba alzó contra mí su calcañar. Esta profecía se cumple en la persona de Judas. Salmo 55, versículo del 12 al 14. Porque no me enfrentó un enemigo, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío. Ya el Padre había planificado lo que iba a ocurrir. Pero esto no le echa toda la responsabilidad a Dios, porque aquí es donde se unen dos cosas extraordinarias, como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios sabe quién de los que estamos acá realmente es parte de la iglesia invisible, de la verdadera iglesia de Dios. Pero este Dios también sabe quiénes son únicamente parte de la iglesia visible, pero que jamás lograrán ser parte de la verdadera iglesia de Cristo. Eso solo lo sabe Dios. Dios sabe tu nombre, Dios sabe lo que tú harías esta mañana y lo que vas a hacer en el futuro. Pero cada uno somos responsables de las acciones que cometamos. Cuando te acerques a Cristo, hazlo realmente con temor. Aprender de esta primera parte, de un traidor que no cambió. No todas las personas que tienen una Biblia realmente son cristianas. Y lo segundo que aprendemos de Judas es que cuando Jesús no llama y tú vas, nada cambia.
Eso es lo segundo que aprendemos. Cuando Jesús no te ha llamado, pero tú vas a Jesús, nada va a cambiar. Es acá donde quisiera pasar al segundo punto. Y para esto vamos a ir al capítulo 26 del Evangelio de Mateo, versículo 49. Leemos el verso 49 del verso 26. Y enseguida se acercó a Jesús Judas y dijo: «Salve, maestro», y le besó. El beso de un traidor. Hermanos, realmente Judas no era capaz de comprender que Cristo vino a establecer un reino espiritual. Si Judas fuese logrado comprender eso, te aseguro que Judas no fuera hecho lo que hizo. Judas se estaba desilusionando cada vez más. Judas deseaba que Jesús fuese el hombre que él quería que fuese. Judas estaba manipulando a Jesús para obtener sus propios beneficios. Ese era Judas. Y yo no sé realmente el por qué hoy estamos acá. Yo no sé si hoy estamos acá es por Cristo o estás acá es por tu propio interés. Tú puedes estar el día de hoy acá por intereses egoístas, por intereses individualistas. El único interés del cristiano es Cristo. Cristo es el fin mismo en la vida del cristiano. Para nosotros Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Para nosotros Cristo es nuestra mañana y nuestra noche. Ese es Cristo para nosotros. Para Judas no. Judas necesitaba utilizar a Cristo para sacar provecho. Y eso lo encontramos, hermano, cada vez que Judas habla. Cada vez que Judas se acerca a hablar, a decir algo, él revela realmente qué es lo que quiere. ¿Recuerdas cuando muere Lázaro, el amigo de Jesús? Pasan unos días y Jesús va con los 12 a Betania. Recuerda que ir a Betania era prácticamente la muerte segura de Jesús, porque desde allí se inicia lo que es la pasión de Cristo. Estando en ese lugar, luego del gran hecho donde Jesús resucita a Lázaro, allí ocurre algo muy interesante. Y es que una mujer, la hermana de Lázaro, María, tiene un perfume en un frasco muy costoso y ella rompe el frasco, y ya esto era algo de locos porque el frasco era muy costoso, y derrama todo el perfume en Jesús. Encontramos que la palabra dice que automáticamente Judas reacciona y dice: ¿cómo vas a desperdiciar todo esto en Jesús teniendo tantos pobres? Quizás tú digas: Judas, qué mentiroso era. Pero cuando lees otros evangelios, te das cuenta que Judas había manipulado también a los 11, porque otros evangelios dicen que los 12 se indignaron por lo que María había hecho con Jesús. Y encontramos que realmente Judas había engañado a todos los demás discípulos. Cuando de repente lees este pasaje en Juan, ya habían pasado muchos años. Judas se había suicidado ya. Juan, con los años y con la experiencia que ya tiene, dice: y este dijo eso porque sustraía de la bolsa y era ladrón. Pero Juan no sabía eso, porque Juan mismo también había dicho: Señor, pero ¿cómo van a desperdiciar un perfume tan caro en ti? Juan no dice eso. Juan dice: y esto lo dijo porque era traidor y ladrón. Claro, fuera sido mucho más fácil si Juan en su evangelio nos dice: y nos engañó también a nosotros. Eso no lo dijo Juan. Pero la realidad es, ¿cómo
un hombre que no ha sido transformado por Dios puede manipular a verdaderos creyentes. Los verdaderos hijos de Dios pueden ser fácilmente manipulados por otros que no conocen a Cristo, pero que aparentan conocer a Cristo. Desde ese momento, cuando ocurre el hecho del perfume, Judas va de Betania hasta Jerusalén y se va a reunir con los peores hombres de la historia, con sus verdaderos amigos. No sé cómo, ni sé de qué manera lo hizo, pero Judas debió dejar a los 11 y al maestro, no sé si fue de noche, de día o en la tarde, pero Judas debió salir de ese grupo, ir solo hasta Jerusalén y allá reunirse con los hombres que eran los enemigos de Jesús. Mateo 26, verso 8 dice: y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Ves que Mateo sí nos aclara lo que Juan no nos aclara? Luego de esto, el versículo 16 del capítulo 26, luego de que ocurre lo del perfume, dice: y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Pero el versículo 15 nos dice: y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Si recuerdas el pasaje que leímos en Marcos nos dice a nosotros en el capítulo 14 que Judas fue a ellos. Los enemigos de Jesús no fueron a Judas. Judas fue a los enemigos de Jesús. La pregunta es, ¿por qué Judas no fue a los apóstoles? Y les dijo a los apóstoles. Porque estos hombres, a pesar de que en algunos momentos mostraron codicia, mostraron superioridad, grandeza, ellos fueron tallados poco a poco. Cuando estos hombres decían que, Señor, quiero sentarme a tu lado, Jesús decía, no. Así que en muchas oportunidades Jesús dijo no a lo que los discípulos querían que dijera sí. Acá vemos que Judas no aprendió con esto. Ir a los 12, ir a los 11 era un fracaso seguro. Lo mejor es ir a los principales sacerdotes. Pero incluso cuando va a ese lugar, él no tiene la oportunidad de que le den una buena oferta por Jesús. Yo me imagino por un momento a todos estos hombres allí en ese lugar diciendo, ¿cómo vamos a atrapar a Jesús? No lo podemos agarrar en las multitudes porque el hombre, cuando no desaparece, se defiende. Señor, ¿y tú crees que es digno que demos tributo al César? Y Jesús, de una manera brillante, como siempre lo hace, dice, ¿y la cara de quién es? Del César. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una de las tantas declaraciones que Jesús hacía mostraba cómo estos enemigos quedaban en vergüenza. Así que yo me imagino que estos hombres están desesperados porque desean matar a Jesús. Llega Judas, justamente donde ellos están reunidos. Y Judas dice, listo, no voy a seguir desperdiciando mi tiempo. Han pasado muchos años, he estado cerca de Jesús y Jesús no me ha dado lo que yo quiero. Necesito sacar provecho en esta última semana. Y quizás si tú estás en este lugar esta mañana y ya tienes tiempo en este lugar, meses, años, y aún no has sacado provecho del cristianismo, quizás tú puedas decir también como Judas, necesito hechos visibles y rápidos, ya. A Judas no le bastaba solo sustraer poco dinero de la bolsa del tesoro. Judas quería más dinero, era mucho más ambicioso.
Pero yo también me imagino que Judas está temblando para que Jesús no lo descubra. Llega y le dice, te lo voy a entregar. Y estos hombres dicen, bueno, te doy 30 piezas de plata. Hermanos, eso no era nada. Con 30 piezas de plata se compraba un esclavo. No era nada. Era la peor oferta que Judas pudo hacer o recibir. Pero aún, de allí, Judas va y se reúne nuevamente con Jesús y con los discípulos. Versículo 21. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús, hablando con los suyos, dice, uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Y lo interesante es lo que dice el versículo 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Pero qué hipócrita, qué falso es este hombre. Ya había hablado con los principales sacerdotes, ya había recibido las 30 piezas de plata. De repente se reúne con su maestro, ya todo lo había planificado y lo había ejecutado. Solo le dice a ellos, dame la oportunidad para entregártelo. Tampoco era tan gafo, era un hombre muy inteligente. Y en el verso 25, yo creo que cuando Judas escucha el versículo 21 y 22, Judas dijo, me descubrió. Realmente Jesús me descubrió. Él sabe quién soy. Así que para tratar de guardar un poco más todo esto, él le hace esa pregunta al maestro. ¿Soy yo, maestro? Y el maestro le dijo, tú lo has dicho. Pero ¿cómo es que los otros 11 no se dieron cuenta de esto? ¿Cómo que no escucharon lo que Jesús estaba diciendo? Realmente, hermanos, la carnicería de Judas inicia en el capítulo 13 de Juan. Judas se ha preparado ya. El Señor le dice, ve y haz lo que tengas que hacer. Justo en este momento, el Señor le dice a Judas, ve Judas y haz lo que tengas que hacer. Me has dado ya el permiso para iniciar mi carnicería contra la persona de Cristo. Versículo 37. Jesús de allí se va al Getsemaní, como lo hacía todas las noches, a orar. Y en ese lugar, versículo 37 dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús está sufriendo, hermanos. Si tú, el día de hoy, has cometido traición contra Jesús, eso le entristece. Si tú hoy estás teniendo una vida de pecado, Jesús sufre por eso. Jesús está mal por eso. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús está allí orando de noche. Ojo, es de noche. Tanto así que es muy probable que ya sea de madrugada. Porque luego Jesús dice, bueno, duerman, de verdad descansen porque están cansados, ya mi hora ha llegado. Y versículo 47 nos enseña que mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con palos, espadas, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Este hombre ya está decidido, está ya en Getsemaní. Está allí y vea lo que Judas utiliza. Judas dice, no puede ser en la mañana, temprano, porque Jesús tiene muchos seguidores. Recuerda cómo Jesús fue recibido en Jerusalén. Las multitudes iban a actuar a favor de Jesús. Judas es consciente que mejor es atrapar al maestro con 11 personas, la gran mayoría de ellos durmiendo. Pero aún así vemos lo cobarde que fue Judas y todos estos hombres.
Se llevaron palos y espadas. ¿Pero para qué se llevaron palos y espadas? Porque sabían el poder que tenía Jesús. Aún así Jesús va y le dice, hey, yo soy a quien ustedes buscan. Un Jesús que está dispuesto que sus 11 no sufran, pero Él está dispuesto a sufrir. El traidor siempre es un cobarde. Siempre son cobardes. Le dan miedo a las multitudes. Y lo que más sorprende, lo que más puede llamarnos a nosotros la atención, es de la manera como le traiciona. Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Hermanos, el beso era el reconocimiento de afecto personal. Cuando Judas besa al maestro, lo que está diciendo es esto, es un vínculo y de afecto que nos une a ambos. ¿Cuál es la mayor traición que un hombre le puede cometer a una mujer? Serle infiel. Y lo que Judas ha hecho es eso. Así que podemos decir que este es el beso de la muerte. Este es el beso infame. Este es el beso que destruye toda relación. Lucas 22, 48. Jesús le hace una pregunta a Judas. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando Jesús utiliza el título Hijo del Hombre en la pregunta que le hace a Judas, lo que Jesús le está diciendo a Judas es lo siguiente. Yo soy la máxima autoridad. El Hijo del Hombre ha venido a este mundo en primera instancia a juzgar. Y a ti se te ha ocurrido entregar al que ha de juzgar a todas las criaturas. Con un beso, ¿traicionas al Hijo del Hombre? Jesús le está mostrando en ese momento de que Él tiene la máxima autoridad entre todos los hombres. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Cuando Jesús se refiere Hijo del Hombre, no se está refiriendo a su humildad, no se está refiriendo simplemente a su encarnación, se está refiriendo a la autoridad divina que tiene como Dios entre los hombres. Lo que Judas está escuchando de Jesús es, tú vienes contra mí con una multitud de personas, pero yo tengo la facultad de defenderme por mí mismo. Pero tranquilo, hazlo. César Vidal dice que poco a poco la fe de Judas se fue desboronando y aunque no había dejado el grupo de los 12, había decidido obtener algún beneficio de una situación que en términos generales consideraba perdida. Por ende, se dedicó a robar y a seguir teniendo más ganancias de Jesús. Hay 3 cosas que nos enseña la traición de Judas. Lo primero, aprendemos que nuestro corazón determina los amigos que tenemos hoy. Nuestro corazón determina los amigos que tenemos hoy. El corazón de Judas nos enseñó a nosotros que realmente amaba no era a los 11, sino a los enemigos de Cristo. En segundo lugar, aprendemos que utilizar a Cristo para nuestro beneficio es un desperdicio. Si tú estás utilizando a Cristo, el cristianismo, la iglesia local, para encontrar un beneficio propio, bien sea dinero, bien sea una mujer, bien sea un hombre, bien sea recurso, estás desperdiciando tu vida. Si tú estás en una iglesia local, debe ser por Cristo. Tercero y último, una falsa expresión de amor es el camino de una traición. Si el amor de Cristo no se ha derramado en tu vida, tú vas a cometer traición a Cristo. Vamos a ir ahora a nuestra tercera y última parte, remordimiento del traidor, capítulo 27, versículo 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado,
viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Ves cómo Dios siempre está hablando, no solo a David, también por medio de Jeremías vemos cómo se cumple la profecía también en Judas? Ninguna palabra que Dios diga, que Dios declare, será sin valor. Todo lo que Dios dice y todo lo que Dios habla es con un propósito. Vemos acá en este pasaje que Judas no es un monstruo solitario. Judas no es la gran bestia abominable. No. Hay muchos responsables que estuvieron también allí. Pero lo triste es que hoy, viendo lo que Judas hizo, muchos también hagan lo mismo. No podemos traicionar a Cristo. No podemos traicionar a Cristo, porque te convierte en un monstruo, en un animal, en un ser salvaje, en una criatura sin razonamiento. Judas está en nuestra época, no solo en las iglesias, en el mundo, en los países, en los congresos. Judas está traicionando lo que la Biblia nos enseña a valorar y a amar por medio de leyes que van en contra de la voluntad de nuestro Dios. La traición contra Dios va a mostrar cómo vas a terminar. Algunos dicen que Judas creó su propio infierno. No fue Dios quien se lo creó, él mismo se elaboró su propio infierno. Judas estaba tan atormentado por lo que había hecho, su conciencia estaba gritándole, fastidiándole. Y es por esto que Judas va a estos hombres y dice que arrepentido devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Hermanos, esto no es un arrepentimiento para salvación. Algunos pastores dicen que Judas fue salvo porque se arrepintió, según este versículo. Y escuchaba a un pastor de Venezuela, Javier Bertuzzi, que decía que aunque no tiene las pruebas bíblicas, así lo decía literalmente, aunque no tiene las pruebas bíblicas, él cree que cuando Jesús bajó al infierno, Judas fue salvo. Tú no puedes asegurar algo que la Biblia no lo dice. Y la Biblia nos enseña que él estaba atormentado porque había entregado al Maestro. Y yo creo, aunque la Biblia no lo dice, yo creo que el mayor tormento en la actualidad de Judas en el infierno son las últimas palabras de Jesús. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Yo creo que eso actualmente lo está atormentando, lo mata. Porque ¿cómo entregué a mi Señor? ¿Cómo entregué a mi Salvador? La realidad es que nunca fue ni tu Señor ni tu Salvador. Pero en aquel gran día dirán: Señor, Señor, en tu nombre yo asistí a la iglesia, en tu nombre yo escuché sobre sermones. Y Jesús dirá: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad.
¿Ves la expresión que Jesús utiliza? ¿Son hombres malditos? La ira de Dios comenzará cuando la gracia es despreciada por el hombre. Así que podemos comprender que era la conciencia de Judas que no lo dejaba descansar. ¿Ves lo que hace Judas después de esto? Primero Judas entrega las 30 piezas de plata y luego, dice el pasaje, que se ahorca. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No fue suficiente devolver el dinero. Su conciencia le estaba acusando. Yo creo que todos los que estamos acá, que hemos sido redimidos por la gracia de Dios, cuando nosotros hemos pecado contra la persona de Dios, yo creo que tú te has sentido igual que mi persona. Nos sentimos atormentados por el pecado que hemos cometido contra la persona de Cristo. Y solo cuando vamos a Cristo y les confesamos nuestros pecados, solo cuando nos arrepentimos, como en el caso de Pedro, y cuando dejamos ya esa vida pasada y seguimos viviendo conforme a lo que Él ha declarado, tenemos paz en nuestro corazón. Con esto estoy diciendo que cada uno de los que estamos acá somos pecadores activos, pero ese pecado que sigue estando en nosotros debe ser desactivado. Y solamente lo puedes hacer por medio de la persona de Cristo, con los medios que Él ha dado, porque si te lo has dado. Cristo no va a venir del cielo a desactivar tu pecado. Tú mismo debes hacerlo, porque eres responsable de esto. Cuando Pedro traiciona a Cristo, Pedro tenía que desactivar lo que había hecho. Y dice que va y ora y llora y está arrepentido por esto. Tú debes hacer lo mismo. Constantemente somos llamados a hacer lo mismo. Porque si no, jamás podrás silenciar tu conciencia. En vista de que las 30 piezas de plata no fue suficiente para calmarlo, Judas va y se ahorca. Eso es lo que hace. Y quizás tu conciencia no puede estar tranquila en esta mañana. Y si tu conciencia no está tranquila esta mañana, a pesar de que estás en la iglesia local, si tu conciencia no está tranquila, a pesar de que estás tan cerca de Cristo, tú necesitas de Cristo. Tú no puedes irte en esta mañana a este lugar sin entender que solo será silenciada con la persona de Cristo. Porque tú puedes cometer suicidio afuera. Es lo que hace Judas. Lucas, en el libro de Hechos, dice de que este hombre se partió el cráneo, se estrelló sobre las rocas. Algunos hombres dicen que Judas no logró ni siquiera en su muerte lo que había planificado. No logró sacar provecho de Jesús porque Jesús lo sabía todo. No logró sacar provecho de las 30 piezas de plata porque las devuelve. No logró sacar provecho de su suicidio porque la rama se rompe y porque se estrella su cráneo sobre la roca y todas sus partes quedaron visibles en ese lugar. Te puedo asegurar que si no tienes a Cristo va a ocurrir lo mismo. Todo lo que has planificado, todo lo que has ideado servirá poco. John MacArthur dijo que una conciencia culpable siempre produce a un cobarde. Si tu conciencia hoy te acusa, tú eres un cobarde y necesitas de Cristo. Cuando la gracia es despreciada, recuerda, la ira será encontrada. ¿Qué nos enseña la muerte de Judas? Dos cosas. En primer lugar, aprendemos que el hombre no puede silenciar su conciencia. El hombre no puede silenciar su conciencia. Y en segundo lugar, aprendemos que el dinero no puede comprar la felicidad. El dinero no compra la felicidad. Para concluir, más vale en esta mañana que sepas a quién estás traicionando. Porque si estás traicionando a Cristo, recuerda que su paciencia tiene un fin. Si utilizas a Cristo para tener tus propios beneficios, estás desperdiciando tu vida. Hoy debes arrepentirte de tu tibieza, debes arrepentirte de tu frialdad. Hoy órale a Cristo para que arranque tu corazón del mundo y para que te dé un nuevo corazón
y reacciones a su palabra. Te rindas al Salvador. Solo así podrás tener salvación. Si has traicionado a Cristo, si ya lo has hecho, el día de hoy Cristo te llama para perdonarte, para extender sus brazos de misericordia y de gracia. Es lo que está haciendo hoy. Por medio de la vida de Judas, Cristo te está diciendo, no quiero que cometas los mismos errores que este apóstol. Quiero que cambies, que seas diferente. He transformado a terrorista, he transformado a publicano, he cambiado a los peores hombres. ¿Cómo no voy a poder cambiarte a ti hoy? Cristo es el único que puede hacer esto.